la presentación de este proyecto de ley. El objeto de este proyecto de ley es pues reconocer esas brechas en ingresos de estas mujeres y la empleabilidad que viven muchas mujeres cabeza de familia. Algo que quienes han sido cuidadoras de una o más personas en condición de discapacidad y efectivamente no se pueden emplear y de tal manera que a través de este proyecto de ley se va a crear un subsidio para la mujer cabeza de familia, que es un complemento de la ley 1232 del 2008, de la cual fui autora. En sí ese es el objetivo del proyecto de ley. Recordemos que hay una doble función en las mujeres cabeza de familias, no solamente son proveedoras, sino son cuidadoras. Y se hace casi imposible desarrollar pues que una actividad económica que asegure su fuente de ingresos o de recursos, y lo cual la exponen a crear dentro de todo ese índice a veces que nos dicen las estadísticas de mujeres que caen en la pobreza o en la extrema pobreza. En síntesis, es una medida compensatoria para estas mujeres que tienen bajo su cargo o su responsabilidad personas que tienen una doble protección constitucional, y es precisamente la población con discapacidad. Por eso yo me preguntaba, yo decía, bueno, es verdad, esto se crea un subsidio, por supuesto que tiene un impacto fiscal. El Ministerio de Hacienda, pues muy responsables, dicen, pues ¿de dónde vienen los recursos? Por eso habían dos conceptos negativos. Y ahí era tremenda encrucijada en la que estábamos las ponentes, la doctora María del Rosario Guerra, y yo, ¿qué hacer? Pero yo creo que todo es tiempo y ocasión, senadora, porque inmediatamente cómo buscar la sostenibilidad fiscal, y creo que la encontramos. ¿Y la encontramos en qué manera? Pues siendo ponentes de la ley, del proyecto de ley de inversión social, presentamos una proposición, la proposición que quedó en el artículo 20, que prioriza a las mujeres cabeza de familia y que tienen precisamente bajo su cargo población en condición de discapacidad, y además se aprobó una extensión hasta el 2022, de tal manera que ahí ya se pudo tener los recursos y la fuente, y en consecuencia vino la modificación del texto del articulado a este proyecto de ley. ¿Para qué? Para garantizar los recursos a partir de estas transferencias no condicionadas del programa Ingreso Solidario hasta diciembre del 2022, y luego continuar con el mismo con otros recursos. Recordemos algo que me parece muy importante, que deben tener en cuenta los honorables senadores, que legislar para la mujer es atajar la pobreza. Y esto lo sabemos todos. Y solamente quería dar dos cifras para luego darle el tiempo a la honorable senadora María del Rosario, que el 29.6% de personas que pertenecen a la jefatura femenina son pobres, lo que corresponde a 4 puntos porcentuales más que los hogares con jefatura masculina, y que el 8.6% de personas pertenecientes a un hogar con jefatura femenina son pobres extremos, es decir, 2 puntos porcentuales más que los hogares de jefatura masculina. Ahora, sin más, senadora María del Rosario Guerra, que es la otra ponente, quien va a exponer las modificaciones que hicimos al articulado en esta ponencia. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Emma Claudia. Efectivamente, este proyecto de ley es liderado por la representante Marta Villalba, y como bien dijo la senadora Emma Claudia, inicialmente era un proyecto que tenía concepto negativo, que no lo veíamos viable. Se dio la coincidencia de la ley de inversión social, como ella lo dice, facilitó las modificaciones que les vamos a presentar en este momento al articulado de este proyecto de ley. Este proyecto de ley se sincroniza con el proyecto de ley de inversión, con la ley de inversión social,
como bien lo explicó la senadora Emma Claudia, consta de 6 artículos, incluido la vigencia. Se le hizo un ajuste al título del proyecto, de tal manera que el título queda por medio de la cual se garantiza a las mujeres cuidadoras una transferencia en los términos establecidos en la ley 2155-2021, que es la ley de inversión social, y se hace la precisión que es mujer cabeza de hogar cuidadora a su cargo de personas en condición de discapacidad. En el artículo primero, en el objetivo de esta iniciativa, se ajusta el objeto del mismo con el fin de alinearlo con el artículo 20 de la Ley de Inversión Social, como lo dijo la senadora Emma Claudia, de tal manera que son los recursos previstos en la Ley de Inversión Social los mismos que se van a destinar para esta, pero se exige es que haya prioridad dentro de ingreso solidario para aquellas mujeres cuidadoras que sean sujetas de este beneficio. En el artículo segundo, en el ámbito de aplicación de la transferencia, se incluye un nuevo parágrafo, y en el sentido de que como ingreso solidario va hasta el año 2022, hasta finales del año 2022, el nuevo parágrafo del artículo segundo lo que dice es que el gobierno nacional deberá fijar un mecanismo de financiación que pueda ofrecer continuidad a la transferencia total o parcial establecido en la ley, de tal manera que se pueda seguir ayudando a las mujeres cabeza de hogar cuidadoras que tengan personas en condiciones de discapacidad. ¿De cuántos hogares estamos hablando? Según la encuesta integrada de hogares, cerca de 129.372 hogares en condición de pobreza tienen jefatura femenina y reportan tener a cargo al menos una persona en condición de discapacidad. El 76.5% de estos hogares reciben al menos una transferencia del gobierno, pero hay 30.276 hogares que no cuentan con transferencia del gobierno. Este proyecto se focaliza precisamente en esos 30.000 hogares que no reciben una transferencia. El artículo tercero crea el Fondo Especial Ingreso Mujer como un fondo adscrito al Ministerio de Hacienda que se alimenta de recursos del presupuesto, de créditos externos, de aportes que reciba de otras entidades, de donaciones y de otra fuente, esto con el fin de poder también sostener esta iniciativa en el tiempo. El artículo cuarto plantea la importancia de que haya para los beneficiarios una oferta institucional de capacitación y oportunidades de generación de ingresos, porque no hay nada más digno para una mujer que tener algo de autonomía desde el punto de vista de sus ingresos. El ingreso solidario es una ayuda, pero no es suficiente, por eso que ella pueda desde su casa tener algunos emprendimientos que le permita cuidar, pero a la vez generar ingresos adicionales. El artículo quinto habla de la reglamentación y el sexto de la vigencia. Con base en lo anteriormente expuesto, la senadora ponente, Emma Claudia Castellano, quien les habla, le proponemos a esta comisión votar positivo el proyecto de ley 443 del 2021 Senado, 289 del 2020 Cámara, por medio de la cual se garantiza a las mujeres cuidadoras una transferencia en los términos establecidos en la ley 2155 del 2021. Señor secretario, ponga por favor en consideración el informe con que termina la ponencia.